Jóvenes, muy buen día. El día de hoy vamos a ver lo que es la primera parte, que es muy importante. Para eso, pues empezaremos a describir o a explicar lo que es el derecho. En el video de presentación les dije que era el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta externa de las personas. Bien, dicho esto, les dije que se lo aprendieran con el propósito de explicarlo el día de hoy. Y es muy importante no cambiar o sustituir palabras. No es comportamiento, no son reglas, no son leyes, sino es conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta externa de las personas. ¿Por qué? Porque a pesar de que parece un concepto que es un tanto corto, que es sucinto, que está muy pequeño, la verdad es de que tiene un alcance bastante grande. Y les explico. Es porque este tiene tres elementos. El primer elemento es conjunto de normas jurídicas. Ese es el primer elemento. El segundo es que regula la conducta externa. Este es el 2. Y como me imagino que pueden adivinar, de las personas será el tercer elemento. ¿Y por qué es tan importante cada uno de estos? Bien, porque cada uno va a desentrañar, va a delimitar características muy propias de cada uno. Ejemplo es, si ustedes se ponen a pensar, dicen, ¿por qué normas jurídicas? ¿Por qué no nada más normas? ¿Por qué no reglas o por qué no leyes? Bien, porque resulta que las normas jurídicas van a tener varios elementos que son muy importantes y que las van a individualizar o las van a caracterizar por lo que son. Y eso se refiere a 4. El primero de ellos es la bilateralidad. El segundo es la exterioridad. El tercero es la coercitividad. Y el cuarto y último es la heteronomía. Y resulta que estas 4 características es lo que hace que sea una norma jurídica. Si faltara alguna, no es una norma jurídica. Pero ¿qué es cada una de ellas? ¿O a qué se refiere? Para eso vamos a hacer una pequeña explicación de todas y cada una. Bilateralidad, como ustedes pueden adivinar, es una palabra que está compuesta por 2. Una es bi, que significa 2. Lateral, 2 lados. Entonces nos vamos a encontrar que estas normas jurídicas tienen 2 lados. ¿Cuáles serán? Pues una persona que tiene un derecho nos indica que de forma obligatoria existirá otra persona con una obligación. Entonces, la pregunta es, ¿una señorita o un joven de 15 años tiene derecho a tener novio? ¿Ustedes qué piensan? La respuesta básica u obvia es de que obviamente sí. Tú que tienes 15 o 16 años, claro que tienes derecho a tener novio, ¿no? Porque a pesar de que tengas padres, uno dice, bueno, cumplo con mi obligación de hacer mis tareas en el hogar y con la escuela, y hago caso y soy obediente.
Entonces tengo derecho a ser novio. Pero las cosas no funcionan de esa manera. ¿Por qué? Porque la bilateralidad nos dice que frente a una persona que tiene un derecho, tiene que existir otra persona con una obligación. Si esta persona no existiera, no existiría, por lo tanto, la persona del derecho. Es decir, la obligación va intrínsecamente relacionada con el derecho. Entonces, si tú tienes derecho a tener novio o novia, la pregunta es, ¿quién está obligado u obligada a ser tu novio o tu novia? ¿Hay una persona obligada a que sea tu novio, a que sea tu novia? La respuesta es no. Nadie está obligado a ser novio de otra persona y por lo tanto eso implica que no tienes derecho. ¿Qué diferencia? Un hijo tiene el derecho de que sea proveído de alimentos, que le den educación, que le den ropa de vestir, que le den un techo, que vigilen por ellos en su salud. Ese es un derecho. La pregunta es, ¿quién es o cuál es la persona obligada a proporcionar esos derechos? La respuesta, pues los padres. Los padres son las personas obligadas a proporcionar estos derechos. A eso se refiere precisamente la bilateralidad. Una persona tiene un derecho, pero de forma obligatoria tiene que existir otra persona que cumpla con eso y que a fin de cuentas pues va con lo segundo, con lo que es la exterioridad. Que la exterioridad se refiere a esa manifestación externa de ¿qué? De exigir. Yo tengo la facultad, si tengo un derecho, de exigir al obligado. Oye, necesito que pagues mis alimentos. Necesito que me des dinero para la escuela. Necesito esta medicina porque tú eres mi padre y es tu obligación darla. Yo te exijo, al igual, si tienes un compadre llamado Serafio que te pide 500 pesos y resulta ser que no te los paga. Entonces tú tienes toda la facultad de poderle exigir que cumpla con su obligación y por lo tanto que te pague esos derechos. Es muy, muy importante lo que es la exigibilidad. La coercitividad se refiere a obligar que se pague o que se cumpla esa obligación. ¿Cuál podría ser un ejemplo? Digamos que tu papá te dice, ¿sabes qué? Ya me caes gordo, desde chiquito ni me caías bien y ya no te voy a dar alimentos. Ah, no, pues no me quieres dar alimentos, entonces te demando ante el juez y el juez te obliga a que pagues. El juez te obliga mediante los medios jurídicos, los medios de apremio, como, pues que te resten directamente de tu sueldo para que me toque una parte a mí, que es quitarle, empezar a sumarme a mí los alimentos que me debes, en caso de que él no lo desee. ¿Qué pasa si mi compadre Serafio no me quiere pagar? Pues entonces lo demando y el juez lo obliga a pagar. Si no quiere pagar, pues entonces yo le quito la bici que vale 500 pesos para cobrármelo a la China y que sea restaurado mi derecho patrimonial. Es la obligación. Coercividad se refiere precisamente a esa fuerza, a ese modo imperativo que se va a poder utilizar para poder hacer válido esto. Y por último viene heteronomía. Heteronomía se refiere a quién dicta o quién crea estas normas jurídicas. Y estas normas jurídicas uno no las inventa a sí mismo. Uno no se le ocurre, yo creo que cuando esté en rojo, sin duda es cuando debo hacer el alto porque a mí se me ocurrió. No, es una ley, es una regla, es un reglamento, es una norma jurídica que alguien más la hizo. Por eso es heterónoma, yo no la estoy creando. Por eso la heteronomía es que dicta a alguien más la norma. Por eso nosotros facultamos al gobierno para que dicte las normas correspondientes. Por eso
creemos que el gobierno es quien nos dice, no, en amarillo no debes estacionar, en azul es para discapacitados, debes de conducir a tal velocidad, en caso de que incumplas, pues yo te obligo a que cumplas, te sanciono, pero en base a un dictado que realizó la autoridad. De forma especial, pues vendría siendo los congresos o el Congreso de la Unión. Entonces, si ustedes checan, las normas jurídicas son importantes porque primero que nada son bilaterales, son exteriores, son coercitivas y son heterónomas. Y por lo tanto cumplen con todas las obligaciones. Ojo, este es un tipo de norma. Por eso se precisan normas jurídicas. Pero resulta que no solamente existen las normas jurídicas, sino también pueden existir lo que son las normas morales. Que las normas morales van a tener 4 características, pero van a ser lo opuesto de las normas jurídicas. Si la norma jurídica es bilateral, la norma moral será unilateral. Si es exterior, será interior. Si es coercitivo, será incoercible, como ustedes bien pensaron. Y si es heterónoma, es autónoma. Son las normas morales, recuerden, o también conocidas como normas religiosas. ¿Y por qué esto? Bien, porque si la norma bilateral es que frente a una persona tiene un derecho, existe otra con una obligación, en la norma bilateral solamente va a existir una persona con un derecho. Pero la persona con obligación no existe, no hay. Ejemplo es, digamos que tú vas a misa y el padre dice, no, tú debes darle al menesteroso. Así que sales muy motivado, muy inspirado y ves a un pobre mendigo en la calle. Y dices, debo de ayudar al menesteroso, voy y le doy dinero. Pero le das dinero no porque tú tengas la obligación de darle dinero a esa persona, sino porque tú te estás imponiendo esa obligación y tú le estás otorgando un derecho, pero no porque él lo tenga, sino simplemente por ti mismo y por nadie más. Esta, sin duda, es la unilateralidad. Y por lo tanto, no existe una exigibilidad sobre este mismo principio. Si tú vas pasando y el menesteroso te dice, dame dinero, y tú dices, no tengo, no quiero, no te voy a dar. El menesteroso, el mendigo, no puede exigirte. No te va a exigir de, hey, acabas de ir a la iglesia y tienes que darme porque el padre dijo que debes ayudar al necesitado y yo soy necesitado. No, para nada. No existe esta exigibilidad. Él no te puede exigir que cumplas con una norma moral. Y por lo tanto, pues tampoco te puede obligar. No puede ir a tu casa a quitarte el pan de la boca porque tú tienes que ayudarle para que quite su hambre, ¿no? No es obligatoria y nadie te puede obligar a cumplir con con esa obligación propiamente, ¿sí? Y es autónoma, ¿por qué? Porque a fin de cuentas tú te autoimpones esas reglas. Tú crees, a fin de cuentas, que debes de cuidar, que debes de ayudar, que debes hacer lo necesario para que sea salvada tu alma, pero esto es algo completamente interno. Eso es tuyo completamente. Y por lo tanto, pues no es exigible. Entonces, van a poder checar que en las normas morales es lo opuesto completamente de las normas jurídicas. Y a fin de cuentas, ambas son muy importantes. Les voy a proporcionar a través del grupo de WhatsApp lo que son los conceptos que también son obligatorios aprendérselos, que es de derecho, recuerden, tiene que ser de forma estricta.
aprendérselo con estas palabras, no con otras. Y ir aprendiéndose estas características. Me interesaba, primero que nada, que se la aprendieran muy bien. Y les voy a poner los conceptos y les voy a mandar unos pequeños trabajos. De antemano, muchísimas gracias por ver el video y por acompañarme. Les mando un enorme saludo y espero que estén de lo mejor. Hasta luego.